Bueno, vamos ahora con el segundo tema. ¿Sí? Había que... A ver qué es. Segundo tema viable. Acá, este era el segundo tema que tenían para contestar. Bueno, este ejercicio, similar al del video anterior, es una función con 1, 2, 3, 4, 5 puntos marcados. En el anterior había una discontinuidad esencial, acá hay una discontinuidad también esencial, pero de salto finito. Y las preguntas... un segundito. Ahí está, ahora sí. Un ruido que se me estaba filtrando. Las preguntas son, primero, indique cuáles de los puntos dados tiene derivada positiva. Como había explicado recién, la derivada es positiva en los puntos donde la recta tangente es ascendente. En este caso tenemos el punto de la discontinuidad, no hay derivada porque es discontinuo. El punto cuspidal, 2.2 digo, es cuspidal, así que no hay derivada. El punto 4, 1.2 parece tener derivada igual a 0. Así que en ninguno de esos tres. En menos 3, menos 1, 8, la recta tangente es ascendente, así que ahí sí. Y en 5, 2, 2, también la recta tangente es ascendente, así que ahí también. La respuesta que había que dar era o bien contestar estos dos puntos o bien poner x igual menos 3, x igual 5. Prefiero con el punto que contesten, pero cualquiera de las dos las tomo por verdaderas. La pregunta 5 dice, considerando, en realidad pregunta 2, ¿no? ¿Cuáles de los siguientes puntos dados no tiene derivada positiva o negativa? Alguien me dijo que era capcioso esto. Bueno, si no es positiva y no es negativa es 0. Así que la respuesta era 4, 1.2. ¿No? Esta era la respuesta que había que dar. Es el único punto donde la derivada existe y no es ni positiva ni negativa. Porque acá no hay derivada y acá tampoco. Acá es positiva y acá vale 0 y 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces ahí tenemos que contestar el punto 4,1.2 o x igual 4, ¿no? Que también lo tomo por verdadero. Bien, punto 6 para la función dada y el punto dado, hallar la expresión de la recta normal. Vamos a hacer el dibujito de asistencia. A ver, acá tengo otro abierto, si no se reduce. Vamos a poner este también para me sirve. Bueno, la función como es, a ver. Fx igual al logaritmo natural de x cuadrado más 1. Bien, esa es la función, x igual 3, x igual 3. A ver, vamos a mostrar de nuevo. Bien, la función f de x, logaritmo natural de x cuadrado más 1, necesito la ordenada del punto, la abscisa es 3, la ordenada me quedará logaritmo natural de 10. ¿Sí? Ese sería el punto, entonces vamos a marcar ese punto y vamos a corroborar, en este caso es más fácil que el anterior, es 3 logaritmo natural de 10. Ahí vemos que el punto A efectivamente pertenece a la curva. Bien, la recta tangente a la curva en el punto es esa, y yo la que quiero es la que es perpendicular a esto. Entonces, para poder hallar la pendiente perpendicular a este gráfico, necesito la pendiente de la negra, y la recta negra, que es la derivada evaluada. La derivada es, por regla de la cadena, 1 sobre x cuadrado más 1 por la derivada del denominador, que es 2x. Para esto, yo lo quiero evaluado. F derivado evaluado en 3 me queda, a ver, arriba me queda 6 y abajo me queda 10. Entonces me queda 3/5. Bueno, esa no es la pendiente que yo quiero una pendiente perpendicular, o sea, menos 5/3 de x más b, donde cuando y es logaritmo de 10, x es 3. Entonces b es bastante fácil de ver que es el logaritmo de 10 más 5, que lo voy a escribir así,
para resistir la tentación de escribir el logaritmo de 15, ¿no? Porque este 5 pasa sumando, pero no al 10, sino a todo el logaritmo. Digo, para no tener que escribir así, ¿no? Para no tener que escribir el 10 entre paréntesis, ¿no? Porque si no se confunde. Si lo escribimos así, después le ponemos el más 5, no pasa nada. Bueno, entonces lo escribo de esta manera. Este es B. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Bueno, la respuesta es 5 más 2.1. Y esto era lo que había que escribir. Si alguno me redondeó esto, sacó más o menos cuánto vale el logaritmo de 10 y le sumo 5, no hay problema. Bueno, lo escribo a ver si esto está bien. Y igual menos 5 tercios de x más 5 más logaritmo de 10. Ahí vemos que es perpendicular, efectivamente, y que pasa por el punto A. Siguiente. Indique para la función dada el intervalo de concavidad positiva. Si ven, es casi igual a la función del tema 1, lo único que cambié es el denominador, que parece cambiar poco, pero no, en realidad, porque al cambiar el denominador deja de tener discontinuidades, porque ese denominador, como es una suma de dos números positivos, nunca vale 0. Entonces pierde las discontinuidades. Es bastante similar desde el punto de vista analítico, pero desde el punto de vista funcional es completamente diferente. No tiene asíntotas verticales. Sigue teniendo oblicua, pero no tiene verticales. Y acá lo que me pide es el intervalo de concavidad positiva también, y esto es también da la sensación de tener en cero un punto de inflexión y de tener primero concavidad negativa y después concavidad positiva. Esto, por supuesto, que lo vamos a corroborar desde el punto de vista analítico. A ver si puedo ayudarme con esto. Si esto es más, acá me queda la misma derivada de arriba y abajo me queda más. Acá me queda exactamente lo mismo y acá abajo me queda más. Acá arriba la distributiva es 3x cuarta más 3x cuadrado más 3x cuadrado, así que acá me queda más. Abajo me queda más. Acá me queda más. Y acá me queda más. Esa sería la derivada primera que la vamos a usar para el punto siguiente. Así que esto lo dejo stand-by. Y pasamos de acá hacia abajo a la derivada segunda. Bien, la derivada del numerador queda igual, pero acá queda más. Acá queda más. Acá queda más. Y acá queda más. Bueno, esa sería la derivada del numerador. Este menos viene de la fórmula del cociente. Acá me queda más. Bien, cuando sacamos factor común, se simplifican exactamente igual, salvo que acá me quedó más. Y acá me quedó más. Y cuando pasamos a hacer la distributiva, este que está acá, bueno, acá faltan términos, ¿no? Esta parte la voy a hacer de vuelta por las dudas, que no sé si se van a seguir simplificando. Esto es más, ¿no? Acá abajo. Bueno, me queda, a ver, 4x quinta menos 6x. Este menos, no, menos es más. Se montó la pata. Menos 4x quinta, se vuelve a simplificar, menos 12x cuadrado. Bueno, entonces estos dos, no, hice cualquier distributivo. 4x quinta más 4x cubo, ahora sí, más 6x cubo, más 6x. Bueno, estos cuatro términos de la primera distributiva, a ver, parece que me equivoqué recién, 4x quinta está bien, más 4x cubo está bien, 6x cubo más 6x menos 4x quinta más menos 12x cuadrado. Este se sigue simplificando en este. Acá abajo me quedo más. Y ahora en el numerador, ¿cuánto me queda? A ver, 4, 10, menos 12, me queda menos 2. A ver, 4, no, perdón, 4, sí, 12. Si acá me queda 6. A ver, ¿está bien ahí? 4x cubo, 10x cubo menos 2x cuadrado. Este es x cuadrado. A ver, no es x cubo. A ver, así. No, estoy haciendo rico. Vamos de vuelta. Esto es menos 2x cubo, ahora sí, más 6x.
Bueno, que al sacarle factor común 2x, me queda menos x cubo más 3. ¿Sí? Esto daría la sensación ahora de tener 3 puntos de inflexión. A ver, lo voy a pausar un poquito a revisar todas estas cuentas. Bien, ahí corroboré todo y está bien, esto porque quería abreviar. Bueno, entonces, abajo, esto me quedó positivo, acá abajo. Este también es positivo. Y acá me queda menos. Para buscar los puntos de inflexión, bueno, le pido a esta función que sea 0. Para que sea 0, debe ser 0 lo de arriba, pero lo de abajo nunca es 0, pues es la suma de dos números positivos. Entonces acá tenemos que 2x es 0, ¿sí? O sea, x es 0, este es el punto de inflexión que yo había sospechado, y después tenemos que, a ver, podríamos decir que x al cuadrado, que menos x al cuadrado sea, menos x al cuadrado más 3 sea 0, o lo que es exactamente lo mismo decir, que 3 sea igual a x al cuadrado, de donde daría la sensación de que voy a sacar 2 puntos más de inflexión. Uno es raíz de 3, y el otro es menos raíz de 3. Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿cómo analizo esto? A ver si son puntos de inflexión o no. Borro todo esto. Bien, y marco, discontinuidades no hay, marco solamente los puntos de inflexión. Menos raíz de 3. No parece ser punto de inflexión desde el punto de vista del gráfico. Y raíz de 3. ¿Sí? Si revisamos el gráfico, fíjense que por acá no parece haber un punto de inflexión, así que lo vamos a corroborar desde el signo, pero no parece ser que, parece ser 0 el único punto de inflexión. Bueno, el denominador es siempre positivo, entonces el signo depende de la cuenta que está arriba, del numerador. El denominador es la suma de dos números positivos, así que es positivo. Si yo pongo un número antes de menos raíz de 3, por ejemplo, menos 2, esta cuenta es negativa y esta cuenta también. Así que acá me da más. ¿Sí? Con menos 2, ¿sí? El cuadrado es 4, con el menos 4, más 3 negativo. Y esto negativo, 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 positivo. Si yo pongo un número entre 0 y menos raíz de 3, por ejemplo, menos 1, esto es negativo, esto es positivo, ¿sí? Esto es con menos 1, esto es menos 1 al cuadrado, es 1 con el menos 1 adelante, y este se hace más, así que es más, y este es menos. Con un número entre 0 y raíz de 3, por ejemplo, para 1, esta cuenta es positiva y esta también, así que acá da más. Y para un número después de raíz de 3, por ejemplo, para, no sé, 10, esta cuenta es negativa y esta es positiva, así que da menos. Concavidad positiva, negativa, positiva, negativa, quiere decir que no parecía, pero sí son puntos de inflexión. Tengo un punto de inflexión acá y tengo otro punto de inflexión acá, o sea, los tres son puntos de inflexión, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los intervalos que el ejercicio me pide? Este que está acá, de menos infinito hasta menos raíz de 3, y este que está acá, de 0 a raíz de 3, ¿no? Esa sería la respuesta que teníamos que dar, en este caso que es de intervalo de concavidad positiva. Bien, el siguiente ejercicio es la misma pregunta que el anterior, es decir, tengo que venir a lo que estaba haciendo recién y reutilizar la derivada primera, porque me pide los extremos, es otra vez esta cuenta, salvo que ahora en este caso este es más y este es más, así que me queda que el numerador sea 0, es 0 el numerador o es 0 el denominador nunca es 0, así que en el caso, el denominador no, perdón, el segundo factor, el x más 3 nunca es 0, así que esto es absurdo. Quiere decir que tiene un solo punto crítico, que es 0, que no es extremo, ¿no? Lo vemos acá en el gráfico cuando no es extremo, pero eso ¿cómo lo corroboramos? Bueno, analizando el signo a ambos lados del 0 de la función. ¿De qué función? De la derivada. Acá, de esta que está recuadrada. Esto es positivo y esto es positivo. Así que antes de 0 me va a dar más y después de 0 me va a dar más. Entonces 0 no es extremo. ¿Sí? Es siempre positiva esta función, la derivada. Como vemos en el gráfico, como se puede ver, es creciente. ¿No? Es siempre creciente, es estrictamente creciente. Así que acá había que contestar que no había extremos. Bien, por último, en esta tanda, ¿no?
abrir un tab nuevo y un dibujito seguramente vamos a necesitar. Borrar todo. Dice, a ver, ¿cuál debe ser el radio de una lata de 1000 centímetros cúbicos para que la superficie lateral sea mínima? Bueno, este tiene pinta de no ser acotado, vamos a revisarlo. Yo tengo una lata, espero que el dibujo no sea patético. El volumen de la lata es 1000 centímetros cúbicos, y la pregunta es cuánto vale el radio. ¿Sí? Ese R es lo que me pide. Y lo que tengo que minimizar es la superficie lateral. Entonces, bueno, fórmulas. Primero, volumen, que es 1000, es la superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Bueno, y lo que me pide es la superficie lateral. La superficie lateral es, digamos, si yo desarmo el cilindro, me queda un rectángulo, que es lo que forman los lados del cilindro, y las dos tapas, la de arriba y la de abajo. Pero la lateral es solamente el costado. Entonces, esto que viene acá, que es, digamos, sería la base de este rectángulo, y esto que viene acá, que sería la altura del rectángulo. Este H es el mismo H que acá. Pero esta base es el perímetro de la circunferencia, porque se desenrosca y lo que ocupa es el perímetro. Bueno, el perímetro es 2pi por radio. Entonces, la superficie que yo tengo que maximizar pasa a ser 2 por pi por radio por la altura. Ahora, yo no puedo maximizar esto porque tiene dos incógnitas que son R y H, entonces tengo que despejar una de las dos de arriba. Bueno, acá conviene despejar H, en el anterior daba lo mismo, pero acá conviene despejar H. Me queda abajo pi por radio al cuadrado igual a H. Bien, esto lo sustituyo abajo, y como la H va a desaparecer, me va a quedar una función de R, a la cual le voy a tener que buscar, ¿qué me pide? ¿El máximo, el mínimo? El mínimo. Bueno, entonces en este caso, si yo hago, digamos, esta sustitución, me queda 2 por pi por R por todo eso. Donde fíjense que esta R se simplifica con esta R que está acá, con una de estas dos, porque está hasta el cuadrado, así que se va. Pi se va con pi, y 2 se multiplica arriba y me queda 2000. ¿No? Esta es la superficie a la cual yo le tengo que buscar el mínimo, superficie lateral. Bueno, para buscar el mínimo, derivo. Acá pueden usar regla de cociente o pensar que esto es 2000 por R a la menos 1, ¿no? Y usar regla de la cadena es exactamente lo mismo. Cualquiera de los casos en los cuales ustedes utilicen va a quedar menos 2000 sobre R cuadrado. Bueno, y para que esto tenga extremos hay que igualarlo a 0, y creo que ya se van dando cuenta que esto no va a tener extremos, porque el radio no va a ser 0, y si yo le pido esto que tenga puntos críticos, es pedirle que 2000 sea igual a 0, lo cual es absurdo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tengo que dar acá? Bueno, que esta función no se puede minimizar. Esta es una función que mientras más chico es el radio, más chica es la superficie lateral. Entonces tiende a ser 0 cuando el radio es 0, pero si el radio es 0, la altura es infinita, entonces no tiene sentido. Es una función que no tiene mínimo, y si la función no tiene mínimo, la respuesta es que no se puede minimizar. Bien, siguiente. Teoremas, este es el último. Sí, este es el último. Vamos con los dibujos, acá borro. Bien, sea una función continua en el intervalo menos 1, 4, el intervalo cerrado, ¿no? O sea, es continua entre menos 1 en 4, en 1 y en 4. Tal que verifica que f de 1 es 2, acá, pasa por el punto 1, 2, y f de 4 es 5, un poquito más arriba, 4 es 5. Entonces me dice, puedo afirmar que existe un valor interior al intervalo donde la derivada tome el valor 1. Bueno, 1 también de vuelta sospecha igual que en el ejercicio anterior, Lagrange. Entonces esta recta secante tiene pendiente arriba 5 menos 2, abajo 4 menos 1.
y esto da 3 arriba y 3 abajo, queda 1. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Lagrange? Son dos: que sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Y no me está diciendo que la función sea derivable en el abierto. Entonces, si es derivable en el abierto, yo lo puedo afirmar. Y si no es derivable en el abierto, no lo puedo afirmar. Y como no sé si es derivable o no es derivable, no lo puedo afirmar. La función podría tener un punto cuspidal y no pasar por esa pendiente. Entonces, en este caso, no se puede afirmar porque o bien falta información o bien no se cumplen las hipótesis del teorema de Lagrange. Siguiente. Bueno, me dice, a ver, una función continua en todo su dominio que pasa por los puntos, a ver, pasa por los puntos 1, 4, ahí, y 5, 4, a la misma altura estamos. Entonces uno sospecha teorema de Rolle. Dice, admite un valor en el intervalo 1, 5 donde su derivada se anula. Bueno, uno sospecha teorema de Rolle. El teorema de Rolle me garantiza que va a haber algún valor donde esto se va a anular porque o va a generar o un máximo o un mínimo o es constante, siempre y cuando se cumplan las hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis del teorema de Rolle? Los usamos en el tema anterior. Que sea continua en el abierto, esto se cumple porque me dice que es continuo en todo su valor, que valga lo mismo en los extremos, que vale lo mismo en los extremos y que sea derivable. Teoremas sobre funciones derivables. Ni en el ejercicio anterior ni en este ejercicio me dice que la función es derivable. Entonces, si es derivable, se cumple. Y si no es derivable, no lo puedo afirmar. Como no me dice que es derivable, la afirmación no puede ser verdadera. Justificación, lo que acabo de decir. Bien, y acá me pide en el 12, en el último, que es muy parecido, se habrán dado cuenta, los temas son muy parecidos, me pide que para la misma función que había usado en el otro ejercicio, en el otro tema, digo, me pide que haya el valor de K para que la conclusión del teorema de Lagrange se verifique en x igual 2. ¿Sí? Bueno, esta es una función continua y derivable, así que ahí no tengo problema. El teorema de Lagrange me dice que la pendiente de la recta secante, que así como está definido en el intervalo 1K, sería f de K menos f de 1, ahí está, sobre K menos 1, tiene que valer lo mismo que la derivada evaluada en algún valor. Bueno, en este caso me pide que se verifique en 2, entonces en f' evaluada en 2. Bueno, todo esto lo tengo que reemplazar. Para poder reemplazar la derivada evaluada hay que calcularla. La derivada me da 2x más 2, que fíjense que evaluada en 2 da 6. Entonces, este f' evaluado en 2 es 6. Del otro lado, f de k es k cuadrado más 2k más 1 menos f evaluado en 1 da 4, ya habíamos sacado la cuenta con la misma función, y abajo me queda k menos 1. Bueno, esta cuenta acá arriba es menos 3. El denominador ahí va a pasar multiplicando hacia el otro lado. Y se va a multiplicar por 6, así que me va a quedar 6k menos 6. Y bueno, por último, esto es k cuadrado, más 2k menos 6k menos 4k, menos 3 más 6 más 3, igual a 0. Entonces ahí resolvemos y concluiremos seguramente dos valores de k. A ver, 1, menos 4 y 3. Bien, un valor posible es 3. Y el otro valor posible es 1. Bien, ¿cuál de estos dos tiene sentido? ¿De 1 a 3 o de 1 a 1? Bueno, lógicamente de 1 a 1 el otro valor es ridículo, ¿no? Entonces la respuesta que había que dar acá es k igual a 3. Y ahí, bueno, ahí termina el segundo tema del informe número 5.